¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? ¿Qué hay más allá de este mundo que vemos y tocamos? Jesús, con una sabiduría que atraviesa los siglos, contó una historia tan poderosa que no solo habla del más allá, sino del corazón humano. La parábola del rico y Lázaro. Esta no es una historia lejana o antigua, es un espejo que refleja nuestra vida actual. Porque todos, de alguna forma, somos como esos dos hombres, algunos rodeados de abundancia pero vacíos por dentro, otros heridos, cansados, buscando consuelo y esperanza. Y en medio de ambos, Jesús nos muestra una verdad que toca el alma. Lo que hacemos aquí, en la tierra, resuena en la eternidad. Vivimos en un mundo donde la prisa, el egoísmo y la indiferencia nos hacen olvidar lo esencial: el amor, la compasión, la empatía. Nos volvemos ciegos ante el dolor ajeno, como el rico que pasaba cada día frente al pobre sin mirarlo. Pero Jesús, con esta parábola, nos invita a abrir los ojos, a mirar más allá de las apariencias, a entender que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Quizás tú también te has sentido como Lázaro, olvidado, herido, esperando una oportunidad, una mano que te levante. O tal vez, sin darte cuenta, has vivido como el rico, rodeado de comodidades, pero distante de la voz de Dios. Sea cual sea tu historia, esta enseñanza de Jesús no viene a condenarte, sino a despertarte. Porque la buena noticia es que todavía hay tiempo. Tiempo para cambiar, tiempo para amar, tiempo para acercarte a Dios y a los demás. Jesús no contó esta parábola para infundir miedo, sino para mostrarnos el camino que lleva a la vida eterna, un camino hecho de fe, compasión y esperanza. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una llamada al alma, un recordatorio de que el cielo y el infierno comienzan en el corazón y que solo el amor puede abrirnos las puertas de la eternidad. ¿Estás listo para descubrir una de las historias más poderosas que Jesús contó sobre la vida, la muerte y el destino eterno? Quédate hasta el final, porque la parábola del rico y Lázaro no es solo una enseñanza antigua, es una advertencia viva para todos nosotros. Prepárate para una historia que tocará tu corazón, te hará reflexionar y podría cambiar la forma en que ves tu vida y tu eternidad. 1. Un contraste que lo cambia todo. Jesús se encontraba rodeado de una multitud diversa. Había hombres y mujeres sencillos que lo seguían por fe, pero también fariseos, sacerdotes y escribas que lo escuchaban con los brazos cruzados, intentando encontrar una palabra para acusarlo. Entre ellos reinaba el silencio expectante, ese silencio que precede a las enseñanzas más profundas del Maestro. Fue entonces cuando Jesús, con su voz firme y serena, comenzó a contar una historia. Dijo: había un hombre rico, y de inmediato todos prestaron atención, porque Jesús sabía cómo captar el corazón de su audiencia. No comenzó hablando del cielo ni del infierno, sino de algo que todos conocían: la vida cotidiana, la diferencia entre el que tiene mucho y el que no tiene nada. En aquel tiempo, la riqueza se veía como una señal del favor divino, mientras que la pobreza era considerada un castigo o una desgracia. Pero Jesús estaba a punto de desafiar esa creencia, de mostrar que lo que los hombres llaman bendición no siempre lo es ante los ojos de Dios. La multitud escuchaba atentamente. Algunos esperaban una historia de éxito, otros una lección moral. Pero Jesús tenía algo más profundo en mente. Él iba a revelar el destino eterno de dos hombres completamente opuestos. Uno que tenía todo lo que el mundo podía ofrecer y otro que solo tenía su fe y su sufrimiento. Jesús no pronunció sus nombres todavía, pero en su mirada había compasión. Cada palabra suya estaba cargada de un propósito espiritual. Él no solo contaba una parábola, estaba abriendo una ventana al más allá, mostrando la realidad invisible que espera a cada ser humano después de la muerte.
Y lo hacía con maestría, usando un contraste poderoso: el esplendor de un palacio frente a la miseria de una puerta polvorienta, el lujo contra la necesidad, la indiferencia frente al dolor. Era el contraste entre el orgullo humano y la justicia divina. Mientras hablaba, algunos fariseos comenzaron a mirarse entre sí. Sabían que esta historia no era casual. Ellos, amantes del dinero y de los honores, se veían reflejados en aquel hombre rico que aún no tenía nombre, pero cuya vida ya empezaba a resonar como un espejo de la vanidad. Jesús, con calma, continuó. No alzaba la voz, pero cada palabra suya tenía el peso de la eternidad. Su relato no era una simple historia moral, sino una advertencia disfrazada de parábola. Era una invitación a mirar más allá de lo visible, a pensar en lo que sucede después del último suspiro. Así comenzaba la parábola del rico y Lázaro, una historia que no solo hablaba del pasado, sino del alma de todos los hombres. Una historia que nos recuerda que las apariencias engañan, que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en compasión. Jesús preparaba el escenario con cuidado. Pronto revelaría los nombres, los destinos y las consecuencias de las decisiones que cada uno tomó en vida. Pero antes de eso, quería que todos comprendieran una verdad fundamental. El contraste entre estos dos hombres no era solo económico, era espiritual. Y ese contraste tan fuerte y tan humano sería el hilo que guiaría todo el relato, que estaba a punto de cambiar la forma en que la humanidad entendería la justicia de Dios. 2. El hombre vestido de púrpura. Jesús continúa su relato y ahora empieza a describir al primer protagonista de su parábola, un hombre rico, pero no era un rico cualquiera. Sus palabras pintan una escena tan vívida que los oyentes pueden imaginarlo sin esfuerzo. Un hombre envuelto en ropas de lujo, tejidos de lino fino y de color púrpura, el más costoso de todos los tintes de la antigüedad. Ese color no era para cualquiera. Se reservaba para los reyes, los sacerdotes o los hombres de más alto rango. Solo quienes tenían poder y fortuna podían permitirse ese símbolo de grandeza. Cada día de su vida era una celebración. Jesús dice que hacía banquete cada día con esplendidez. No una vez a la semana, no en ocasiones especiales, sino cada día. En su casa no faltaban los manjares: carnes asadas, vino, frutas exóticas, música, risas, invitados elegantes. Era el retrato de la abundancia sin límites, pero también el retrato de una vida vacía de propósito espiritual. El rico vivía rodeado de placeres, pero ajeno a las necesidades de los demás. No se preocupaba por nadie fuera de sus muros. Su mirada estaba fija en sí mismo, en sus placeres, en su reputación. Creía que su riqueza era prueba de la bendición divina, y esa era precisamente la creencia que Jesús estaba por destruir. Podemos imaginar aquel palacio majestuoso, las paredes adornadas con tapices, el suelo reluciente de mármol, el aroma de perfumes costosos mezclado con el de los alimentos recién preparados. Servidores y criados iban y venían, atentos a cada deseo de su señor. Todo giraba alrededor de él, como si fuera el centro del mundo. Sin embargo, fuera de esa opulencia, al otro lado de las puertas de hierro, existía otro mundo. El mundo del sufrimiento, del hambre, de los olvidados. Pero el rico no lo veía, o peor aún, no quería verlo. Era un hombre que había hecho de la comodidad su Dios. Su rutina era la misma cada día: despertar en sábanas de lino, desayunar pan recién horneado con miel y vino, pasar las horas administrando sus bienes o conversando con otros ricos, y terminar el día celebrando banquetes interminables. Su vida parecía perfecta, pero su corazón estaba seco. No se menciona su nombre en toda la parábola, y eso no es casualidad. Jesús, al no darle nombre, nos muestra que su identidad estaba completamente absorbida por su riqueza. Era el rico, nada más.
Su nombre, su historia, su alma, todo estaba escondido detrás del brillo de su fortuna. El hombre se había convertido en un símbolo de lo que sucede cuando el ser humano se entrega por completo a las cosas materiales. Su vestimenta de púrpura era hermosa, pero no podía cubrir el vacío que lo habitaba. Su mesa estaba llena, pero su espíritu estaba hambriento. Mientras los músicos tocaban y las risas llenaban el aire, aquel hombre jamás imaginó que, a pocos metros de su mansión, alguien se arrastraba con hambre y dolor. No sabía que, a las puertas de su casa, la eternidad ya estaba escribiendo una historia que lo incluiría para siempre. Y aunque los demás lo admiraban por su éxito, Jesús, con mirada divina, veía lo que nadie más veía: la fragilidad detrás de la riqueza, la soledad detrás de la abundancia y la condena que se acerca lentamente a quien vive solo para sí mismo. El rico no sabía que su vida, tan llena de placeres terrenales, estaba vacía de los tesoros del cielo. No entendía que las túnicas más finas no podían cubrir la desnudez del alma. Y esa lección, que el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que da, es la que Jesús estaba a punto de enseñar al mundo entero. 3. A las puertas del palacio. Mientras dentro del palacio se escuchaban risas, copas que chocaban y melodías alegres, afuera, justo en la entrada de aquellas enormes puertas de bronce, se encontraba un hombre completamente diferente. Su nombre era Lázaro, y Jesús, a propósito, lo menciona por su nombre. A diferencia del rico, que permanece anónimo, este mendigo tiene identidad, porque aunque el mundo lo ignoraba, Dios lo conocía. Lázaro no tenía ropas de lino fino, ni banquetes, ni sirvientes. Tenía un cuerpo cubierto de llagas, un estómago vacío y una vida llena de sufrimiento. Día tras día yacía tendido en el suelo junto al portón del palacio, esperando que alguien, quizás el rico, quizás algún sirviente compasivo, le diera aunque sea una migaja del pan que caía de la mesa del banquete. Pero nadie le daba nada. Jesús pinta la escena con ternura y dolor. Lázaro no pedía riquezas ni atención, solo sobras. Ni siquiera esperaba sentarse a la mesa, sino recoger lo que caía al suelo. Esas migajas que los invitados despreciaban eran su esperanza diaria. Sin embargo, ni esas le eran concedidas. El contraste es tan fuerte que uno casi puede sentirlo. Dentro, el rico comía hasta saciarse, mientras afuera Lázaro moría de hambre. Dentro había perfume, fuera mal olor. Dentro había música, fuera gemidos. Dentro, los perros eran mascotas bien alimentadas. Fuera, los perros callejeros lamían las heridas del mendigo, mostrando más compasión que los humanos. Y sin embargo, a pesar de su miseria, Lázaro tenía algo que el rico jamás poseyó: fe. Él no maldecía, no se quejaba contra Dios, no gritaba al cielo por su destino. Aceptaba su situación con un espíritu silencioso, confiando en que un día el Señor le haría justicia. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, pero su alma estaba cubierta de esperanza. Cada mañana, el sol caía sobre su rostro cansado. El polvo del camino se pegaba a sus heridas abiertas. Algunos transeúntes desviaban la mirada, otros lo empujaban con desprecio. Pero Lázaro seguía allí, paciente, esperando que la misericordia de Dios se manifestara de alguna manera. Podemos imaginarlo levantando lentamente la vista hacia el portón del rico, escuchando el sonido de las risas, el aroma de los banquetes, las conversaciones llenas de arrogancia, y aún así no odiaba, no envidiaba, solo suspiraba. Su corazón estaba en paz, porque sabía que su valor no dependía de lo que tenía, sino de quién era delante de Dios. Jesús no describe a Lázaro como un hombre amargado o resentido. Lo muestra como un alma humilde, sufrida, pero llena de dignidad espiritual. En sus ojos cansados había algo que ni el oro del rico podía comprar: una fe viva.
Los perros se acercaban y lamían sus heridas. En la cultura de aquel tiempo, eso era símbolo de impureza. Pero aquí, Jesús lo convierte en un gesto de compasión natural. Mientras los hombres lo ignoraban, los animales mostraban más misericordia. Era como si la creación entera reconociera su sufrimiento, excepto los que tenían el poder de aliviarlo. Esa imagen de Lázaro tirado frente al palacio no era solo una escena de pobreza física, sino una parábola viva de la humanidad. Representaba a todos los olvidados, los enfermos, los rechazados, los que el mundo no quiere ver. Y Jesús, con su mirada divina, le da un nombre, un lugar y una historia. Porque a los ojos de Dios, Lázaro no era un mendigo sin valor, sino un hijo amado que estaba a punto de recibir su recompensa eterna. Y mientras el rico dormía plácidamente entre sábanas de seda, sin imaginar que su destino estaba a punto de cambiar, los ángeles del cielo ya observaban a Lázaro con ternura, esperando el momento de llevarlo al lugar donde el dolor dejaría de existir. En ese contraste, la puerta del palacio, el hombre vestido de púrpura y el pobre lleno de llagas, se esconde una verdad eterna. A veces, los más pobres en la tierra son los más ricos ante los ojos del cielo. Si esta historia te está llegando al corazón, no te detengas aquí. Dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, lo que estás viendo no es solo una parábola, es una llamada de Dios a despertar. Quédate hasta el final, porque lo que Jesús revela después te hará ver la vida con otros ojos. 4. El silencio del desprecio. Cada mañana, el rico salía de su casa rodeado de sirvientes. Su túnica resplandecía bajo el sol, su perfume llenaba el aire y su andar era seguro, arrogante, como el de quien cree tenerlo todo bajo control. Y sin embargo, cada vez que cruzaba su portón, tenía que pasar junto al cuerpo débil y cansado de Lázaro. Lo veía, pero no lo miraba. Jesús no dice que el rico lo insultara o lo maltratara. No, su pecado era más sutil, más peligroso: la indiferencia. Ese tipo de ceguera del alma que lleva a ver el dolor, pero no sentirlo. Día tras día, el rico se acostumbró a esa escena. Ya no le dolía. Para él, el sufrimiento de Lázaro era parte del paisaje. El hombre rico quizás pensaba: si Dios lo quisiera bendecir, lo haría. Si está así, es porque se lo merece. Palabras que, aunque no pronunciadas, viven en muchos corazones duros. Pero Jesús, con esta parábola, mostraba que el verdadero problema no era la riqueza, sino el corazón cerrado que se olvida de la misericordia. Mientras Lázaro agonizaba a unos pasos de su puerta, el rico seguía disfrutando de sus banquetes. La música de los instrumentos llenaba el aire. El aroma de los platos exquisitamente preparados se extendía hasta el camino, y el pobre, al otro lado, respiraba ese aire lleno de delicias que nunca probaría. Había un muro invisible entre ambos hombres, no hecho de piedra, sino de orgullo. El rico no podía ver más allá de sí mismo. Sus ojos estaban tan llenos de brillo material que ya no podían percibir la luz espiritual. No comprendía que cada mendigo en su camino era una oportunidad para acercarse a Dios. Y así la indiferencia se convirtió en su hábito. Pasaba junto a Lázaro sin una palabra, sin una mirada, sin una migaja. Su corazón estaba endurecido, como una piedra pulida por los años de egoísmo. Jesús no describe una sola acción de bondad de su parte. El silencio de sus manos vacías lo condena más que cualquier palabra cruel. Mientras tanto, Lázaro, débil y cubierto de llagas, levantaba la vista cada vez que escuchaba pasos. Tal vez esperaba ver una sombra detenerse, una mano ofrecerle pan o agua, pero el portón siempre se cerraba sin que nadie saliera. El sonido del hierro golpeando la piedra era el eco del rechazo. Y allí, en ese contraste, Jesús muestra la verdadera tragedia del corazón humano. No es el mal que hacemos, sino el bien que dejamos de hacer.
El rico tenía los recursos para cambiar la vida de Lázaro, pero su alma estaba tan vacía de compasión que no lo hizo. Su vida giraba en torno a su bienestar, su imagen, su placer. No entendía que cada día Dios le daba una oportunidad de amar y que al ignorarla se alejaba más del cielo. El mendigo a su puerta era su examen diario, su llamado al arrepentimiento, su espejo espiritual. Pero él no lo quiso ver. Jesús no necesitaba exagerar. En su relato bastan unos pocos detalles para que comprendamos la magnitud del pecado del rico. La indiferencia mata el alma más rápido que el odio, y es en ese silencio del desprecio donde se revela la distancia entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. Cada noche, cuando el banquete terminaba y el rico se recostaba en su cama de seda, Lázaro seguía fuera, cubierto de polvo, temblando bajo las estrellas. Nadie lo ayudaba, nadie lo miraba, pero los ojos del cielo sí lo veían. Y mientras el rico dormía en su comodidad, creyendo que todo estaba bien, Dios observaba la escena con dolor, porque aquel hombre no entendía que su verdadera pobreza no era de bienes, sino de amor. El silencio del desprecio se había vuelto su condena invisible, y pronto ese silencio sería roto por la voz de la eternidad. 5. La última respiración. El tiempo pasa para todos, tanto para el rico como para el pobre. Los días del lujo y del sufrimiento siguieron su curso, uno tras otro, como las olas del mar que parecen eternas, pero que tarde o temprano se disuelven en la orilla. Y un día, sin aviso ni preparación, la vida de Lázaro llegó a su fin. Jesús lo dice con una frase sencilla, pero llena de significado. Aconteció que murió el mendigo. No hubo cortejos, ni cantos, ni palabras elegantes sobre su vida. Nadie lloró en las calles por él. Tal vez su cuerpo fue dejado en un rincón, en la fría tierra de Jerusalén, sin tumba ni nombre, como si su paso por el mundo no hubiera importado. Pero ante los ojos de Dios, ese instante fue glorioso. Porque mientras los hombres ignoraban su muerte, el cielo se puso en movimiento. Jesús dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Qué imagen tan poderosa! Aquel hombre que yacía olvidado frente a una puerta, ahora es escoltado por seres celestiales hacia el lugar más honorable del reino eterno. Imagina esa escena. Lázaro, el cuerpo débil y cansado que tantas veces fue humillado, ahora se levanta ligero, libre del dolor. Los ángeles lo toman con ternura, lo envuelven en una luz suave y lo conducen a través del velo que separa la vida terrenal de la vida eterna. Atrás quedan el polvo, el hambre y las llagas. Delante se abre un resplandor que no tiene fin. Allí lo espera Abraham, el patriarca de la fe, símbolo del descanso y del consuelo eterno. No hay sufrimiento, no hay soledad. Lázaro es recibido como un hijo amado que finalmente vuelve a casa. Su pobreza se transforma en riqueza celestial, su humillación en honra, su dolor en consuelo. El contraste no podría ser más hermoso. El hombre que no tenía ni una cama para dormir, ahora reposa en los brazos de Abraham, en el regazo de la promesa divina. Aquel que fue ignorado por los hombres, ahora es recordado en el cielo. Aquel que no recibió una migaja en la tierra, ahora disfruta del banquete eterno de Dios. Y aquí se revela la esencia del mensaje de Jesús. Dios no se olvida de los que sufren con fe. Ninguna lágrima pasa desapercibida, ningún dolor es en vano. Aunque el mundo te dé la espalda, el cielo sigue mirando. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, en un palacio adornado de oro y mármol, el rico también seguía su rutina, sus banquetes, sus risas, sus negocios. Nunca imaginó que su vida también estaba llegando a su fin. Porque la muerte no avisa, llega con la misma certeza tanto a los que tienen como a los que no tienen. Pero la diferencia entre ambos no estaba en cuándo murieron, sino en cómo vivieron. Lázaro partió sin riquezas,
pero con un corazón puro. El rico, aunque aún vivía, ya estaba vacío por dentro. En el cielo, los ángeles cantaban al recibir al mendigo. En la tierra, los hombres seguían sin notar su ausencia. Jesús muestra con ternura que el final de la vida terrenal no es el final de la historia. Para Lázaro, la muerte fue el principio de su verdadera vida. Fue el instante en que el sufrimiento se transformó en gloria, el dolor en paz, la miseria en plenitud. Y mientras su alma ascendía al descanso eterno, una verdad quedaba grabada para todos los tiempos. Los últimos serán los primeros, y los olvidados por los hombres serán recordados por Dios. Así terminó la vida de Lázaro en la tierra, pero comenzó su eternidad en el cielo, y muy pronto la historia del rico también llegaría a su fin, solo que su destino sería muy distinto. 6. El rico también muere. El tiempo, que no perdona a nadie, también llegó para el hombre rico. Aquel que vivía rodeado de abundancia, vestido de púrpura y lino fino, también enfrentó el momento que todo ser humano teme, pero que ninguno puede evitar: la muerte. Jesús lo dice con una sencillez que estremece: y murió también el rico, y fue sepultado. Nada más, sin adornos, sin elogios, sin gloria. Esa brevedad es una lección en sí misma. Mientras la muerte de Lázaro fue descrita con ángeles que lo llevaron al seno de Abraham, la del rico se resume en una sola línea: murió y fue enterrado. Sin embargo, podemos imaginar la escena terrenal. En la tierra seguramente hubo un gran funeral. Las calles tal vez se llenaron de gente vestida de negro. Los sirvientes lloraban por costumbre, los músicos tocaban flautas fúnebres y las palabras de alabanza se oían en cada rincón. Fue un gran hombre. Dios lo bendijo con riquezas. Su nombre vivirá para siempre. Su cuerpo, envuelto en telas finas, fue colocado en un sepulcro tallado en piedra, adornado con inscripciones doradas y perfumes costosos. Pero lo que los ojos humanos no podían ver era que mientras su cuerpo descansaba en la tumba, su alma despertaba en un lugar muy distinto, porque la muerte no iguala a los hombres por fuera, sino por dentro. Allí donde el oro y el poder no valen nada, solo queda el corazón y lo que se hizo con él. Jesús no menciona que el rico fuese un asesino ni un blasfemo. No cometió grandes pecados a los ojos del mundo. Su condena vino de algo más profundo. Vivió sin amor, sin compasión, sin mirar más allá de sí mismo. Su vida fue una larga banquete de egoísmo. Su pecado no fue el tener riquezas, sino dejar que ellas ocuparan el lugar de Dios en su corazón. Podemos imaginar su alma abriendo los ojos en un lugar que nunca había conocido. Ya no había música, ni perfumes, ni risas, solo oscuridad, solo silencio, roto por los gritos de otros que, como él, se habían olvidado de la misericordia. En ese instante comprendió que toda su fortuna, todos sus placeres, toda su gloria, se habían quedado atrás. Nada podía comprarle un segundo más de vida, ni un respiro menos de sufrimiento. En vida, había cerrado sus puertas a Lázaro. En la muerte se encontró encerrado él mismo, en una prisión que no tenía llaves. Aquel portón dorado que lo separaba del pobre ahora se había convertido en un abismo eterno que lo separaba del cielo. Quizás su mente volvió a los días en que pasaba junto a Lázaro sin mirar. Tal vez recordó su rostro cubierto de llagas, su mano extendida, su mirada humilde, y comprendió, demasiado tarde, que cada oportunidad de ayudarle había sido una invitación divina y que él la había rechazado. La tumba del rico por fuera era hermosa, pero su eternidad era un vacío de fuego y soledad. Los mismos sirvientes que una vez lo adoraron ahora ya no podían oír su clamor. La voz del que un día mandó sobre todos ahora se perdía entre lamentos. Jesús no necesitó describir con lujo de detalles ese infierno. Bastó con mostrar que, sin compasión,
Toda riqueza se convierte en condena. El hombre que lo tuvo todo en la tierra no tenía nada en la eternidad. El que nunca lloró por los demás, ahora lloraba sin consuelo. Y así, el contraste entre ambos hombres se completó. Lázaro, el olvidado, fue elevado a los brazos de Abraham. El rico, el admirado, fue llevado al silencio del tormento. En la tierra parecía que la vida había sido injusta, pero en la eternidad la justicia divina se había cumplido. La muerte del rico no fue solo el final de su historia, sino el comienzo de una revelación que Jesús estaba por mostrar. Lo que haces con tu vida aquí determina dónde abrirás los ojos después del último suspiro. 7. El despertar en el tormento. El silencio de la tumba se rompió con un estremecimiento. El alma del rico, acostumbrada a los perfumes, los banquetes y los aplausos, despertó en un lugar completamente diferente. No había música, ni risas, ni luz. Solo un calor sofocante, un aire denso, un fuego que no se apagaba. Y entonces comprendió con horror que ya no estaba en su palacio, sino en el Hades, el lugar de los muertos que rechazaron a Dios. Jesús lo describe con claridad, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Aquel que en vida miraba con desprecio, ahora levanta los ojos por primera vez, pero no para mirar con soberbia, sino con desesperación. Imagina ese momento. El rico se encuentra en medio de una oscuridad viva, rodeado de gritos, de almas que sufren, de un fuego que quema, pero no consume. Busca respirar, pero el aire es ardiente. Sus pensamientos son confusos, sus recuerdos lo atormentan. De repente, la seguridad que creía tener se desmorona. Los tesoros que guardó, las ropas que vistió, las comidas que disfrutó, todo desapareció. Nada quedó de su grandeza. Y entonces levanta la vista. A lo lejos, en un lugar brillante, ve algo que nunca imaginó. Ve a Abraham, el padre de la fe, y junto a él a un rostro que reconoce de inmediato: Lázaro, el mismo hombre que yacía frente a su puerta, lleno de heridas y hambre, ahora está vestido con pureza, rodeado de luz y descansando en los brazos del patriarca. El contraste es tan grande que parece imposible. El mendigo está en consuelo y el rico en tormento. Podemos imaginar su sorpresa. Por primera vez en su existencia, aquel hombre rico siente lo que es no tener nada. No hay criados para atenderlo, ni agua para refrescar su lengua, ni poder para escapar de su destino. Y en medio de ese sufrimiento, su mente se llena de una única palabra: tarde. Tarde para arrepentirse, tarde para pedir perdón, tarde para cambiar. Jesús nos deja ver en ese momento la verdadera justicia divina. En la vida, el rico había tenido todo lo que deseaba: comida, placer, comodidad, pero su corazón estaba vacío de amor. En cambio, Lázaro, que no poseía nada material, había guardado fe y esperanza en su alma. Ahora, cada uno recibía lo que había sembrado. El fuego del Hades no era solo físico, era también espiritual. Era el fuego del remordimiento, de la conciencia que no puede huir de sí misma. El rico recordaba los días en que vio a Lázaro sufriendo. Recordaba las veces que cerró su puerta, las risas de sus banquetes mientras alguien moría de hambre a pocos pasos, y ese recuerdo se convirtió en su tormento más grande. Podemos imaginarlo extendiendo la mano, tratando de alcanzar aquella luz lejana, pero una barrera invisible, un gran abismo, como después diría Abraham, lo separaba de ese lugar de paz. La distancia entre ambos mundos no se podía cruzar. Era la distancia entre la misericordia y la indiferencia, entre el amor y el egoísmo. Y allí, en ese lugar donde no hay segundos intentos, el rico comprendió por primera vez lo que realmente significaba la pobreza del alma. Todo lo que en la tierra consideraba importante se volvió inútil. Ahora veía lo que nunca quiso ver, que la verdadera riqueza estaba en la compasión y la verdadera pobreza en el corazón vacío. El fuego ardía,
pero lo que más lo quemaba era la conciencia, porque entendía que había tenido la oportunidad de cambiar su destino y la había despreciado. El que nunca miró a Lázaro con bondad, ahora lo buscaba con los ojos llenos de súplica. El que nunca dio una migaja, ahora anhelaba una gota de agua. Jesús, con esta imagen, no solo describe un castigo, sino una revelación espiritual profunda. Los valores del reino de Dios son completamente opuestos a los del mundo. Allá arriba, los pobres en espíritu son exaltados y los soberbios son humillados. Y mientras el rico permanece en ese lugar de tormento, levantando la mirada entre el fuego y la oscuridad, el relato nos deja una enseñanza silenciosa pero poderosa. Quien cierra su corazón en la tierra, lo encontrará cerrado en la eternidad. El despertar del rico fue trágico, pero su historia aún no termina. Lo que está por decir, sus súplicas, sus palabras desesperadas, revelarán una de las verdades más profundas que Jesús quiso enseñar sobre la eternidad. ¿Sientes cómo esta historia te está hablando directamente al alma? Entonces, no te vayas todavía. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas enseñanzas que transforman el corazón. Porque lo que Jesús dice en esta parábola no es solo pasado, es una advertencia viva para nuestro presente. 8. El primer clamor. Entre el fuego que no cesa y el dolor que atraviesa el alma, el rico, aquel mismo hombre que antes no conocía lo que era pedir, abre la boca y clama. Su voz, que antes se usaba para dar órdenes, ahora tiembla entre gritos de desesperación. No es el tono de quien manda, sino de quien suplica, y sus palabras cargadas de angustia resuenan en el abismo del Hades. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús no añade adornos. Solo esas palabras bastan para entender el horror de aquel momento. El rico, que en vida nunca se preocupó por nadie, ahora ruega por una gota de agua, una sola. Ni una copa, ni un vaso, ni una jarra. Solo una gota, apenas la punta de un dedo que le brinde un instante de alivio. La ironía es dolorosa. Aquel que nunca dio ni una migaja de pan al hambriento, ahora pide una gota de agua al pobre que despreciaba. En vida, Lázaro soñaba con las sobras del banquete del rico. Ahora, en la eternidad, el rico sueña con una sola gota que nunca llegará. Podemos imaginar su rostro, el sudor mezclado con lágrimas, la desesperación en sus ojos, el fuego reflejado en su piel. Cada palabra que pronuncia sale como un lamento que nace del alma. Es un clamor de alguien que por fin comprende el valor de la misericordia, pero demasiado tarde. En su ruego hay algo profundamente humano, la necesidad de compasión, pero ya no hay misericordia que alcanzar. No porque Dios no la ofrezca, sino porque Él la rechazó en vida. El abismo entre Él y el cielo no se construyó de un momento a otro. Se levantó poco a poco, con cada acto de indiferencia, con cada puerta cerrada, con cada oportunidad de amar que dejó pasar. Mientras su voz se eleva entre las sombras, se percibe el eco de un corazón que finalmente ve la verdad, que la vida en la tierra era una preparación para este momento, que los días de abundancia eran un llamado al servicio y que el lujo sin compasión es solo un espejismo que se disuelve al morir. Jesús, con esta escena, no busca que el oyente imagine solo el sufrimiento físico, sino algo más profundo, el sufrimiento del alma que reconoce lo que perdió. El rico ve a Lázaro a lo lejos, consolado, en paz, y su mente no puede comprender cómo aquel mendigo ahora está en gloria mientras él, que tenía todo, está en miseria. El fuego del Hades no solo quema el cuerpo, quema los recuerdos. Cada imagen, cada momento en que ignoró al pobre en su puerta, vuelve a su mente como una herida abierta. Y allí, en medio del tormento, el rico comprende lo que nunca entendió en vida, que la misericordia no se compra, se practica, que la fe
no se hereda, se vive, y que el amor no es una opción, es una orden divina. Su clamor es el grito de todas las almas que quisieran volver atrás, pero ya no pueden. Es el reflejo del ser humano que por primera vez entiende el valor de cada decisión. Mientras tanto, Lázaro, en el seno de Abraham, permanece tranquilo. No oye con rencor ni con venganza, simplemente reposa en paz, bajo la justicia del cielo. Aquel hombre que antes no tenía voz, ahora es el silencio que enseña más que 1000 palabras. El primer clamor del rico no fue solo un grito de dolor, fue el eco eterno de la conciencia tardía, el sonido del alma que finalmente reconoce que lo que hace el hombre en la tierra resuena para siempre en la eternidad. Y allí, entre el fuego y la distancia, comenzó el diálogo más revelador que Jesús contó en todas sus parábolas, el encuentro entre la justicia divina y la súplica humana. Un diálogo que aún hoy, 2000 años después, sigue hablándonos con fuerza al corazón. 9. La respuesta de Abraham. El grito del rico resonó a través del abismo, lleno de desesperación. Su voz temblorosa, que alguna vez fue símbolo de autoridad, ahora era solo un eco de súplica, pero desde el otro lado, en un lugar de luz y calma, Abraham respondió. No lo hizo con enojo ni con desprecio, sino con una voz llena de sabiduría, con la serenidad de quien habla en nombre de la justicia eterna. Hijo, recuerda, esas fueron sus primeras palabras, y solo esa frase, recuerda, ya es un golpe directo al alma. Abraham no lo llama enemigo, no lo rechaza, lo llama hijo, porque incluso en el juicio hay verdad y compasión. Pero al decir recuerda, le obliga a mirar hacia atrás, a ver su vida, a enfrentarse con lo que fue y con lo que dejó de ser. Abraham continúa. Recuerda que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Cada palabra es una sentencia divina. El patriarca no le está castigando, le está explicando la ley espiritual que rige el universo de Dios. Lo que siembras en la tierra, cosechas en la eternidad. No se trata de castigo por riqueza ni de premio por pobreza, sino del uso que cada uno hizo de lo que tuvo. El rico había vivido rodeado de bendiciones, pero no las compartió. Tuvo tiempo, recursos y oportunidades para ayudar, pero su corazón permaneció cerrado. En cambio, Lázaro soportó el sufrimiento con fe, sin odio ni resentimiento, y confió en Dios hasta su último aliento. Por eso ahora los papeles se habían invertido. El que antes lloraba, ahora se consolaba. El que antes reía, ahora lloraba. Abraham, con voz firme pero llena de compasión, le hace comprender lo que el rico nunca quiso entender en vida, que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Podemos imaginar al rico escuchando, con el rostro cubierto de angustia, comprendiendo cada palabra como una herida. La memoria le traía imágenes de su vida, los banquetes, las risas, las puertas cerradas, las veces que vio a Lázaro tirado y lo ignoró. Cada recuerdo era una verdad imposible de borrar. Y entonces Abraham dice algo aún más profundo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El rico levanta la mirada, pero lo que ve lo llena de desesperación, un abismo inmenso, insondable, que separa los dos mundos. No hay puente, no hay camino, no hay posibilidad de cruzar. En ese momento comprende que el destino eterno no se cambia después de la muerte. Las decisiones que tomó en la tierra se sellaron para siempre. El abismo no era solo una distancia física, era una separación espiritual, el reflejo de la distancia que él mismo había creado entre su corazón y la misericordia. Cada acto de egoísmo, cada mirada indiferente, cada vez que prefirió el lujo al amor, fue una piedra más en ese muro invisible que ahora lo aislaba del cielo. Y allí,
Frente a esa barrera imposible de cruzar, su alma se quebró. No había más excusas, ni justificaciones, ni segundas oportunidades. La voz de Abraham resonaba en su mente como una verdad innegable. Tuviste tu tiempo, tuviste tus bienes, tuviste a Dios llamándote cada día, pero no quisiste escuchar. El silencio que siguió a la respuesta de Abraham fue pesado, eterno. En ese instante, el rico no solo sintió el fuego del Hades, sino el fuego del remordimiento, el dolor de haber entendido demasiado tarde que la misericordia no se pospone, que el amor no se puede practicar cuando el tiempo ya se ha ido. Mientras tanto, del otro lado, Lázaro permanecía en paz. No hablaba, no juzgaba, solo descansaba. Era el ejemplo vivo, o mejor dicho, eterno, de que Dios no se olvida de los que sufren con fe. El rico, ahora, sabía que el tiempo de actuar había pasado. Su voz temblorosa, que antes pedía alivio, ahora buscaría algo más. Una última oportunidad, no para sí, sino para los que aún estaban vivos. Porque quien sufre en el fuego del remordimiento comprende finalmente lo que vale una sola alma, cuando ya no puede salvar la suya. 10. El segundo ruego. El rico, aún atrapado en el tormento, escuchó las palabras de Abraham con un dolor indescriptible. Sabía que no había vuelta atrás, que su destino estaba sellado. Pero en medio de su sufrimiento, un pensamiento le atravesó el corazón como una chispa de esperanza. Si él ya no podía cambiar su suerte, tal vez aún podía advertir a los suyos. Con voz temblorosa, entre el calor del fuego y el eco de su propia condena, gritó una vez más: «Te ruego, pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Por primera vez en toda la historia, el rico piensa en alguien más. Durante su vida, no tuvo compasión por los pobres, ni misericordia con los necesitados. Pero ahora, en medio de su dolor, siente miedo por los que aún están vivos. Imagina a sus hermanos, disfrutando los mismos banquetes, riendo en los mismos salones, caminando por los mismos pasillos donde él una vez creyó ser feliz. Y tiembla al pensar que ellos también podrían terminar allí. Es un momento profundamente humano. El rico, aunque tarde, descubre el valor del amor. No el amor egoísta que busca placer, sino ese amor sincero que desea salvar a otros del error. En su desesperación, implora por sus hermanos, no por venganza, sino por misericordia. Podemos imaginarlo extendiendo las manos hacia Abraham, suplicando con lágrimas ardientes: «Por favor, envía a Lázaro. Si ellos lo ven, si un muerto regresa para advertirles, cambiarán su vida, se arrepentirán, no vendrán a este lugar». En esas palabras hay algo profundamente revelador. El rico, que nunca escuchó a los profetas, ahora cree que una señal sobrenatural podría cambiar a los suyos. Pero lo que no comprendía es que el verdadero cambio no viene de los milagros visibles, sino de un corazón dispuesto a oír la verdad. El fuego que lo rodeaba no solo quemaba su cuerpo, sino también sus pensamientos. Recordaba los días en los que escuchaba las Escrituras, los sábados en la sinagoga, los sermones de los profetas, las palabras de Moisés, pero nunca las tomó en serio. Siempre había tiempo después, siempre había algo más importante. Ahora entendía que el después había llegado y que su indiferencia lo había llevado a ese lugar. Su súplica era sincera, pero tardía. En su mente podía ver los rostros de sus hermanos, los banquetes, las risas, los brindis, los sirvientes corriendo de un lado a otro. Todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Ellos vivían la misma vida vacía que él vivió. No sabían que la eternidad se acercaba paso a paso. Jesús, al relatar esta escena, no muestra a un demonio o un castigo ciego. Muestra a un alma que, por primera vez, siente el peso de la responsabilidad espiritual. El rico ya no pide agua para sí mismo, pide advertencia para los que ama.
Ya no piensa en su lengua seca, sino en el destino de su familia. Y eso nos enseña algo profundo, que incluso en medio del dolor, el alma humana sigue buscando redención, aunque sea para otros. Pero la distancia era demasiado grande. Su voz se perdía en la eternidad, entre el fuego y la luz. Del otro lado, Abraham lo escuchaba con atención, no con desprecio, sino con compasión y tristeza. Sabía que aquel hombre, por fin, estaba comprendiendo lo que siempre debió entender en vida, que las palabras de Dios ya eran suficientes, que el mensaje siempre había estado al alcance de todos. El rico, agotado, bajó la mirada. Su rostro reflejaba la angustia del arrepentimiento tardío, y mientras esperaba una respuesta, una sombra de esperanza cruzó por su mente. Tal vez, solo tal vez, Abraham aceptaría enviar a Lázaro y sus hermanos podrían cambiar su destino. Pero lo que estaba a punto de oír sería una de las frases más poderosas de toda la parábola, una verdad eterna sobre la fe, la obediencia y el poder de la palabra de Dios, porque el cielo no responde a los caprichos de los milagros, sino al llamado del corazón. 11. Moisés y los profetas. El clamor del rico había cruzado el abismo. Su voz, llena de angustia, resonaba como un eco perdido entre el fuego y la eternidad. Había pedido algo que, a sus ojos, parecía justo: que Abraham enviara a Lázaro a la casa de su padre para advertir a sus hermanos, para evitar que ellos también terminaran en ese lugar de tormento. Pero la respuesta que recibió fue tan profunda, tan poderosa, que aún hoy sigue estremeciendo a quien la escucha. Abraham le respondió con calma, con la voz serena de quien habla en nombre del cielo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Esas palabras, simples en apariencia, contenían una verdad eterna. Abraham le estaba recordando que Dios ya había hablado, que su voluntad ya estaba revelada en las Escrituras. Moisés representaba la ley, los mandamientos que enseñaban cómo amar a Dios y al prójimo. Los profetas eran la voz viva de la corrección, el llamado constante al arrepentimiento, la advertencia amorosa para volver al camino correcto. En otras palabras, Abraham le decía: no necesitan que alguien vuelva de los muertos para creer, ya tienen todo lo necesario. Si no escuchan la palabra que Dios les dio, tampoco escucharán a los milagros. El rico, al oír eso, quedó en silencio. Quizás su mente viajó de nuevo a los días en los que escuchaba las lecturas en la sinagoga. Recordó cómo los sacerdotes leían los textos sagrados con solemnidad, mientras él pensaba en sus negocios, en su próxima comida o en las ropas que compraría. Recordó las veces que los profetas eran mencionados y cómo se reía de sus advertencias, considerándolas exageradas o antiguas. Ahora entendía que la voz de los profetas era la voz de Dios y que él la había ignorado. Jesús, al contar esta escena, no solo hablaba del rico y de sus hermanos, sino de todos los que buscan señales, prodigios y milagros para creer, olvidando que la verdadera fe no depende de ver, sino de escuchar y obedecer. Abraham, con esas palabras, estaba dejando claro que la palabra de Dios tiene poder suficiente para transformar al ser humano. No hace falta que un muerto se levante para advertirnos. Los mandamientos ya nos enseñan lo que es justo. Los profetas ya nos mostraron las consecuencias de la desobediencia. La voz de Dios, a través de las Escrituras, sigue viva, hablando a quien quiere oírla. Podemos imaginar al rico con los ojos llenos de lágrimas, levantando la vista otra vez hacia Abraham y viendo la distancia que los separaba. Su desesperación crecía, porque entendía que en vida tuvo la oportunidad de escuchar esa palabra, de dejarse tocar por ella, de cambiar su camino, pero no lo hizo. Él pensaba que una señal visible, algo impresionante, haría que sus hermanos creyeran. Pero la realidad es que el problema no estaba en la falta de señales, sino en la dureza del corazón.
Así había sido en los días de los profetas, y así seguiría siendo en el tiempo de Jesús. Las palabras de Abraham son un recordatorio atemporal. El hombre no necesita más pruebas, necesita más humildad para creer. La fe nace de la escucha, no de los milagros. Mientras el rico escuchaba, su alma se llenaba de remordimiento. Comprendía que su ignorancia no era falta de conocimiento, sino falta de atención. Dios le había hablado muchas veces a través de Moisés, de los profetas, de los pobres, de las circunstancias, pero él siempre había estado demasiado ocupado, demasiado cómodo, demasiado orgulloso para escuchar. El diálogo entre Abraham y el rico se convierte entonces en un espejo para todos los tiempos. Nos muestra que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier señal sobrenatural, porque habla directamente al corazón, no a los ojos. Y mientras el rico sigue rogando desde el abismo, Abraham permanece firme, mostrando que la justicia divina no es crueldad, sino consecuencia. Dios no castiga sin antes advertir. Él ya había hablado a través de su ley, de sus profetas, y pronto, en los días de Jesús, hablaría a través de su propio Hijo. El mensaje era claro. Quien no escucha la voz de Dios en la palabra, tampoco creerá cuando el cielo le grite en forma de milagro. Y en ese momento el rico lo entendió todo, pero ya no podía cambiarlo. Su alma ardía no solo por el fuego del tormento, sino por la certeza de haber despreciado la voz que un día le quiso salvar. Detente un momento. Piensa en lo que acabas de escuchar. ¿Cuántas veces hemos pasado frente al dolor sin mirar? Si esta historia está tocando tu corazón, deja tu me gusta y escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos para ver a mi prójimo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará el verdadero propósito oculto detrás de la parábola del rico y Lázaro. 12. La verdad que corta. El rico, aún envuelto en el fuego del tormento, escuchó las palabras de Abraham, pero su corazón, aunque ya roto, no se resignaba. Con la poca esperanza que le quedaba, levantó otra vez su voz, suplicando desde el abismo, con una mezcla de angustia y fe desesperada. No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos fuere a ellos, se arrepentirán. Eran palabras llenas de dolor, pero también de una profunda ironía espiritual. El rico estaba convencido de que un milagro, algo impactante, podría cambiar a sus hermanos. Creía que si alguien regresaba de la muerte y les hablara del juicio, ellos entenderían lo que él nunca entendió. Pensaba que una experiencia sobrenatural podía abrir los ojos que él mismo había cerrado durante toda su vida. Pero entonces Abraham pronuncia una frase que corta como una espada, una verdad que atraviesa siglos y corazones. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El silencio que siguió fue como un trueno. En esa sola frase, Jesús revela una de las realidades más poderosas de la fe. Los milagros no cambian el corazón endurecido, solo la verdad aceptada lo hace. Podemos imaginar al rico cayendo de rodillas, con el alma destrozada, entendiendo por fin el peso de esas palabras. Durante su vida había tenido acceso a la palabra de Dios, a las Escrituras, a los profetas. Había escuchado enseñanzas, advertencias y promesas, pero siempre las había considerado innecesarias, molestas o aburridas. Pensaba que tenía tiempo, que podía vivir a su manera, que el mensaje de Dios era para los demás, no para él. Ahora entendía que había vivido rodeado de señales, pero sin verlas. Cada mendigo que se cruzó en su camino, cada palabra de las Escrituras, cada llamado a la compasión, todo había sido una oportunidad para escuchar a Dios. Pero él eligió el ruido del mundo en lugar del susurro del cielo. Y esa es la verdad que Abraham revela. No es que Dios no hable, es que los hombres no quieren escuchar.
El rico comprendía con un dolor que no se puede describir que sus hermanos eran exactamente como él. Tenían la ley, conocían las profecías, sabían lo que era bueno y justo, pero vivían confiados en su comodidad, creyendo que la fe era una tradición y no una relación con Dios. Y ahora él veía que ni siquiera el regreso de un muerto los convencería, porque cuando el corazón está cerrado, ni los milagros más grandes pueden abrirlo. Jesús, con esta parábola, anticipaba algo extraordinario. Él mismo iba a resucitar de entre los muertos, y aún así, muchos no creerían. Era como si estuviera mirando hacia el futuro y diciendo, incluso cuando el Hijo de Dios vuelva de la tumba, algunos preferirán su incredulidad. La frase de Abraham no solo fue una respuesta al rico, sino una advertencia para toda la humanidad. Nos recuerda que la fe no nace de ver señales, sino de escuchar con humildad la palabra de Dios. Que la verdadera conversión no depende de lo que nuestros ojos presencian, sino de lo que nuestro corazón acepta. En ese momento, el rico guarda silencio, no porque haya sido convencido, sino porque finalmente comprende que no hay más que decir. Sus súplicas no pueden cambiar el pasado y su entendimiento llega demasiado tarde. El fuego ya no es su peor castigo, ahora lo es la claridad de la verdad. La escena se cierra con un contraste poderoso. Del otro lado del abismo, Lázaro permanece en paz, envuelto en la luz del consuelo eterno. Mientras tanto, el rico queda en la oscuridad, sabiendo que la fe que ignoró en vida es la que ahora podría haberlo salvado. Y así, Jesús concluye esta parábola con una enseñanza que atraviesa generaciones. El problema no es la falta de señales, sino la falta de obediencia. El milagro no está en que alguien regrese de los muertos, sino en escuchar y creer lo que ya fue dicho por Dios. Esa es la verdad que corta, la que desnuda el alma, la que separa la apariencia de la fe verdadera. Y aunque duele, también libera, porque nos recuerda que aún estamos a tiempo, mientras tengamos vida, de escuchar, creer y cambiar el rumbo antes de que el abismo sea eterno. 13. El mensaje oculto de Jesús. Cuando Jesús terminó de contar la parábola del rico y Lázaro, el silencio se apoderó del lugar. Nadie se movía. Sus palabras no eran solo una historia para reflexionar, sino un espejo donde cada oyente podía verse reflejado. El mensaje era claro, pero profundo, y su verdad atravesaba el alma como una espada. Jesús no estaba hablando solamente de un hombre rico y un mendigo. Estaba revelando algo mucho más grande, el corazón humano y el destino eterno que depende de cómo respondemos a la voz de Dios. Los fariseos, que escuchaban atentamente, entendieron que aquella historia iba dirigida a ellos. Eran hombres que amaban el dinero, que usaban su posición religiosa para aparentar justicia, pero que en su interior estaban vacíos de compasión. Creían que su prosperidad era señal del favor divino y que los pobres eran castigados por sus pecados. Pero Jesús estaba destruyendo esa falsa creencia. El mensaje oculto detrás de la parábola era una advertencia directa. La fe sin misericordia está muerta y la religión sin amor no salva. Jesús usó la historia del rico no para condenar la riqueza, sino para exponer lo que ocurre cuando las bendiciones de Dios se convierten en excusas para la indiferencia. El pecado del rico no fue tener bienes, sino haber cerrado su corazón. No hizo maldades, no golpeó al pobre, no lo insultó, simplemente no hizo nada, y eso fue suficiente para perderlo todo. En contraste, Lázaro representa a todos los que sufren en silencio, a los que no tienen poder ni voz, pero guardan en su interior una fe firme y una esperanza viva. Él es el símbolo del creyente que aún en el dolor confía en la justicia de Dios. Su pobreza terrenal fue pasajera, su recompensa celestial, eterna. Jesús quería que cada persona entendiera que la verdadera riqueza está en la bondad, en un corazón sensible a las necesidades del otro.
que los ojos que ven el dolor y no actúan, se cierran también ante la luz de Dios. Podemos imaginar la escena, los discípulos mirándose entre sí, los fariseos frunciendo el ceño, y Jesús, en medio de todos, con esa mirada que penetraba más allá de las apariencias. Sus palabras eran suaves, pero cada una llevaba el peso de la eternidad. Él no hablaba de un futuro lejano, sino de una realidad espiritual que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Cada uno de los presentes era como el rico o como Lázaro, dependiendo de cómo vivían su fe. Algunos ricos en bienes y pobres en amor, otros pobres en el mundo, pero ricos en el espíritu. El mensaje oculto también anunciaba algo más: la llegada del reino de Dios, un reino donde los valores del mundo se invierten. En ese reino, los últimos serían los primeros, y los que fueron despreciados en la tierra serían honrados en el cielo. Jesús estaba revelando que el juicio de Dios no se basa en apariencias ni en títulos, sino en la condición del corazón. El reino que él predicaba no se medía por oro, ni poder, ni posición, sino por misericordia, fe y obediencia. Y había un detalle aún más profundo. Cuando Abraham dice que ni un muerto que resucite haría creer a los incrédulos, Jesús estaba anticipando su propia historia. Él mismo, el Hijo de Dios, iba a morir y resucitar, y aún así muchos no creerían. La parábola del rico y Lázaro no solo era una advertencia, era una profecía velada sobre su resurrección y la incredulidad del mundo. El mensaje oculto de Jesús, entonces, no era solo moral o ético, era una llamada urgente al arrepentimiento, una invitación a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Nos enseña que el cielo no se gana con palabras bonitas ni con apariencias religiosas, sino con actos de amor sincero, con compasión hacia los demás, con un corazón que escucha la voz de Dios y responde con obediencia. Jesús quería que cada persona que escuchara esta historia entendiera algo esencial, que cada día de nuestra vida es una oportunidad para tender la mano al necesitado, que cada vez que ignoramos el dolor de alguien, construimos un abismo entre nosotros y el cielo, y que no habrá excusas cuando estemos ante Dios, porque su palabra, sus profetas y su espíritu ya nos hablaron una y otra vez, con amor y paciencia. El mensaje oculto de Jesús no es, en realidad, tan oculto. Está ahí, latiendo en el corazón de la historia. La fe verdadera se demuestra en el amor. Y mientras las últimas palabras de Jesús resonaban en el aire, los corazones se dividían. Algunos se endurecieron aún más, pero otros comenzaron a llorar en silencio, sintiendo que aquella historia no era solo una parábola antigua, sino una advertencia viva para todos los que aún tienen tiempo de cambiar su destino. 14. El eco del más allá. Cuando Jesús terminó de pronunciar las palabras de la parábola, el silencio entre los que lo escuchaban era tan profundo que se podía oír el viento moviendo el polvo del camino. Ninguno de los presentes volvió a hablar enseguida, porque sabían que aquella historia no era solo una advertencia, sino un espejo que revelaba la verdad del alma humana. El relato del rico y Lázaro no quedaba encerrado en la frontera de la muerte. Su mensaje seguía resonando como un eco eterno, una voz que atraviesa el tiempo para recordarnos que la vida terrenal es apenas un preludio de lo que viene después. El eco del más allá no era un sonido de terror, sino de revelación. Era la voz de Dios llamando al corazón de cada hombre y de cada mujer, preguntando: ¿qué estás haciendo con los días que te he dado? ¿A quién estás ayudando? ¿Dónde está tu compasión? Porque, en realidad, el abismo que separaba al rico de Lázaro no comenzó después de la muerte. Comenzó en vida. Se construyó cada vez que el rico pasó frente al mendigo sin mirar, cada vez que cerró su puerta, cada vez que escogió el placer sobre la piedad.
Jesús estaba mostrando que el infierno no empieza cuando uno muere, sino cuando el corazón deja de amar. Ese eco, esa advertencia divina, sigue viva incluso hoy. Resuena en cada gesto de indiferencia, en cada oportunidad perdida para hacer el bien. Nos recuerda que el juicio no será por lo que acumulamos, sino por lo que hicimos con lo que tuvimos. Podemos imaginar a los oyentes de Jesús, pescadores, campesinos, fariseos, ancianos y jóvenes, meditando en silencio. Algunos miraban el suelo, otros fijaban la vista en el horizonte, pero todos sabían que algo en su interior había cambiado. Las palabras del Maestro habían despertado la conciencia dormida de una generación que confundía prosperidad con salvación, apariencia con justicia. Jesús, con su mirada llena de ternura, sabía que muchos no lo entenderían completamente en ese momento. Pero también sabía que esa historia seguiría viva en la mente de quienes la escucharon, que se repetiría de generación en generación y que su eco alcanzaría incluso a quienes aún no habían nacido. El rico y Lázaro dejaron de ser personajes de una parábola para convertirse en símbolos eternos de dos caminos: el de la indiferencia y el del amor, el del egoísmo y el de la fe, el del orgullo humano y el de la humildad que confía en Dios. Ese eco del más allá también revela algo conmovedor, que Dios nunca deja de advertirnos. Cada vez que vemos sufrimiento, cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que sentimos el impulso de ayudar, es su voz repitiendo el mensaje de Jesús. No hay necesidad de que alguien vuelva de los muertos. El amor de Dios ya está vivo en cada oportunidad de hacer el bien. Jesús no contó esta historia para infundir miedo, sino para despertar conciencia. No quería que la gente pensara en el fuego del infierno, sino en el fuego del corazón, ese que puede arder con egoísmo o brillar con compasión. El eco del más allá es la voz de la eternidad tocando las puertas del presente. Es la advertencia dulce pero firme de que aún hay tiempo para cambiar. Aún hay tiempo para abrir los ojos, tender la mano, mirar al prójimo y reconocer en él el rostro de Cristo. Y aunque el rico quedó atrapado en su destino, su historia no se perdió en el olvido. Su clamor se convirtió en una enseñanza que atraviesa siglos, recordándonos que cada decisión diaria tiene peso eterno. Jesús dejó que ese eco se grabara en los corazones, porque sabía que algún día muchos escucharían su voz, no con los oídos, sino con el alma, y entenderían que el reino de Dios empieza en los pequeños actos de amor y termina en la plenitud del cielo. Ese es el eco que aún hoy resuena cuando alguien elige la misericordia sobre el orgullo, la bondad sobre la indiferencia. Es el eco que viaja desde el más allá hasta el corazón humano, recordándonos que cada puerta cerrada puede ser el comienzo de un abismo, pero cada acto de compasión puede ser el puente que nos une para siempre con Dios. 15. El llamado final al corazón. Cuando Jesús terminó de contar la parábola del rico y Lázaro, no añadió ninguna explicación. No dijo, así será el juicio, o así deben actuar. Simplemente guardó silencio, y en ese silencio estaba la fuerza del mensaje, porque las palabras más profundas de Dios no siempre necesitan ser explicadas, solo necesitan ser escuchadas con el corazón. El llamado de esta historia no era un cuento moral, ni una advertencia para asustar, sino una invitación al cambio, una súplica divina para que cada persona, mientras aún tenga aliento, mire su vida y se pregunte, ¿qué estoy haciendo con las bendiciones que Dios me dio? ¿Estoy usando mi tiempo, mis bienes, mis dones para ayudar o solo para mí mismo? ¿A quién estoy ignorando en la puerta de mi corazón? Jesús quería que todos entendieran que la eternidad comienza aquí, en la tierra, en las decisiones que tomamos cada día, en la manera en que tratamos a los demás. La historia del rico y Lázaro no es una lección sobre riqueza o pobreza material,
sino sobre el valor de la misericordia, la compasión y la obediencia a la palabra. Podemos imaginar a Jesús mirando a su alrededor después de contarla. Algunos bajaban la cabeza, tocados en lo más profundo. Otros cruzaban los brazos, tratando de ocultar su incomodidad. Los fariseos, que amaban el dinero, murmuraban entre ellos, incapaces de aceptar que la verdadera justicia de Dios no depende del poder ni de la posición social. Pero Jesús no los juzgaba con dureza, los miraba con amor, porque su deseo no era condenar, sino despertar los corazones dormidos. Él sabía que todos, de una forma u otra, podemos parecernos al rico, ocupados, distraídos, centrados en nuestros propios problemas, sin mirar al Lázaro que sufre a nuestro lado. No siempre ese Lázaro tiene hambre física. A veces tiene hambre de amor, de consuelo, de una palabra, de un abrazo. Y cada vez que pasamos de largo, cada vez que cerramos la puerta de la empatía, el abismo espiritual se ensancha un poco más. El llamado final de Jesús era claro. No esperes al más allá para despertar. No esperes a perderlo todo para entender lo que realmente importa. No esperes un milagro para creer, ni un castigo para cambiar. Él estaba diciendo: hoy tienes la oportunidad, hoy puedes escuchar mi voz, hoy puedes ser luz para alguien más. La historia del rico y Lázaro nos muestra que las oportunidades no duran para siempre. La vida es frágil, y lo que hacemos con ella definirá lo que viviremos en la eternidad. Por eso Jesús nos invita a vivir con propósito, con gratitud y con compasión, porque solo el amor deja huellas que traspasan la muerte. Podemos imaginar que, mientras Jesús hablaba, algunos comenzaron a llorar en silencio. No por miedo, sino por comprensión. Entendían que Dios no busca perfección, sino disposición, que no pide riquezas, sino corazones generosos, que no exige sacrificios imposibles, sino gestos simples de amor verdadero. Y es que, en el fondo, ese es el gran secreto de esta parábola. No trata del castigo, sino de la redención. Es una historia que nos recuerda que aún estamos a tiempo, que mientras haya vida, hay esperanza, y que la misericordia de Dios sigue llamando a las puertas del alma. Jesús deja claro que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decidir. Podemos ser como el rico, viviendo para nosotros mismos, o como Lázaro, viviendo con fe incluso en medio del dolor. Podemos ignorar el llamado, o podemos responder con amor. El eco de sus palabras atraviesa los siglos, llegando hasta nosotros. Escucha mientras aún puedes. Ama mientras aún hay tiempo. Perdona mientras el sol aún brilla. Y al final, esa es la esencia del mensaje, que la vida es el terreno donde sembramos nuestra eternidad, que cada acto de bondad construye un puente hacia el cielo y cada indiferencia levanta un muro hacia el abismo. El llamado final de Jesús no es para asustar, sino para transformar. Es la voz del cielo diciendo: despierta, abre tu corazón. No esperes al mañana, porque un día el tiempo se detendrá y solo el amor que dimos seguirá vivo por toda la eternidad. La parábola del rico y Lázaro no termina con un final feliz o trágico, termina con una revelación que no solo habla del destino de dos hombres, sino de ti, de mí, de todos nosotros. Porque en el fondo, esta historia no trata solo del cielo o del infierno, sino de las decisiones que tomamos cada día, de cómo amamos, de cómo miramos al otro, de cómo respondemos a la voz de Dios. Jesús no contó esta parábola para asustar, sino para despertar. Despertar al alma dormida, a los corazones fríos, a las manos que se han olvidado de ayudar. Nos recuerda que no hay abismos imposibles para Dios, pero sí corazones que eligen cerrarse. Nos recuerda que cada día tenemos frente a nosotros un Lázaro, alguien que necesita amor, comprensión, una palabra, una oración,
y que cada gesto de compasión puede cambiar nuestro destino eterno. Quizás tú, al escuchar esta historia, sientas algo en el corazón. Tal vez recuerdas momentos en los que, como el rico, pasaste de largo ante el dolor de alguien. O tal vez te sientes como Lázaro, cansado, herido, esperando que alguien te mire con ternura. Sea cual sea tu lugar en esta historia, Jesús te está llamando hoy. Él no quiere que llegues al final de tu vida para descubrir que desperdiciaste tus oportunidades. Quiere que ahora, mientras hay aliento en tu pecho, elijas amar, servir y escuchar su voz. Porque el verdadero arrepentimiento no empieza en el miedo al castigo, sino en el deseo profundo de volver al corazón del Padre. No hay pasado tan oscuro que Dios no pueda redimir, ni corazón tan endurecido que Él no pueda ablandar. Si hoy escuchas su voz, no la ignores. Abre tu corazón. Deja que la historia del rico y Lázaro no sea solo una advertencia, sino un nuevo comienzo para ti, porque aún estás vivo, aún puedes cambiar tu destino, aún puedes cruzar el abismo si decides caminar con Dios. Y entonces, cuando llegue el día en que tu alma deje esta tierra, no despertarás en el tormento, sino en el consuelo eterno del abrazo de tu Padre, donde no hay llanto, ni dolor, ni soledad, solo paz y amor sin fin. Ahora que has escuchado toda la parábola del rico y Lázaro, pregúntate, ¿qué harás con este mensaje? No dejes que sea solo una historia más. Deja que sea un llamado que transforme tu vida. Si esta enseñanza tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video para que más personas descubran la verdad que Jesús reveló. Y recuerda, aún estás a tiempo de elegir el amor, la fe y la compasión, porque las decisiones que tomes hoy determinarán tu eternidad.